Quisiéramos aprovechar que está el doctor Espinosa aquí y Grullón a decirle que uno de los elementos que ha caracterizado este programa es la apertura. Nosotros no tenemos ni damos palos, porque el periodismo no es nada más el fuerte de él y de Grullón, pero nosotros no ejercemos esa disciplina. Tampoco producimos demasiada información, aunque edificamos mucho a la gente. Lo principal que nosotros exhibimos es apertura. Yo quisiera que alguien o algunas personas hagan un survey, una encuesta, y traten de ir a todos los programas para plantear un problema nacional, para que ustedes vean lo que le van a contestar en cada programa. Ayer ocurrió algo que es una muestra de que como la apertura de la revista es imposible de igualarla aquí. Ayer vino un laboratorio a mostrar la bonanza de un producto, presentándolo como una novedad que nosotros tenemos aquí desde hace meses ese producto, promoviéndolo. Y cuando vino la experta en ácido fólico, descubrimos que se trataba de un producto exactamente igual al que nosotros desde hace más de un año estamos promoviendo, de Disfármaco. Y llegan a la emergencia con el muchacho ya coronado. Entonces, por eso es que hay tantas muertes neonatales. Y no se dice por qué. La mujer que va desde que sale embarazada hasta que llegue el momento de su parto, mensualmente al médico y se toma su prenatal, no se le muere el muchacho muy fácil. No se le muere muy fácil. Ahora, esa muchacha haitiana que la traen aquí, vea, para que el muchacho nazca dominicano, bueno, viene con la cabeza afuera. Y así no hay posibilidad ninguna de que no haya muertes neonatales. Y eso tiene que decirlo Salud Pública. Era eso, y decirle que Natal Gen Plus prenatal es el prenatal que estábamos hablando en el día de ayer, cuando la dietista nos hablaba acerca de la nutrición. Bien, a continuación queremos agradecer siempre a la gente de Tricolor que están con nosotros, y a ellos también yo les digo que traten de ir a otros medios para que tú veas lo que le dicen. No hay espacio, desgraciadamente. A mi querido amigo Osvaldo Montalvo y a mi querido amigo el doctor José Antonio Logroño, le damos la bienvenida, y ya comenzamos a sentir los efectos, porque cuando los síntomas son pequeños, uno no se da cuenta. Cuando son masivos, ya tenemos los efectos. Y sectores que no se habían quejado, ya se están quejando. Tuvieron que esperar muchos desmanes, muchas acusaciones, que hojalata, que nacionalismo, que racismo. Entonces yo quiero que Osvaldo nos diga, desde el punto de vista económico, Osvaldo, ¿qué tú has sentido con la presencia de ese boom que dio las migraciones después de el 90? Bueno, buenos días. Creo que lo más interesante es que ya nosotros vamos a tener que hacer una especie como de barómetro, porque el problema migratorio va a haber que hacerle como una especie de medición mensual para ver por dónde anda. Eso me recuerda un poco de lo que sucede en México con la contaminación, ¿no? Que todos los días hay que tirar un reporte a ver cómo anda la temperatura para uno poder saber si puede salir a la calle. Lo primero es que algunos
algunas personas, obviamente vinculadas al proceso de fusión, ya yo creo que podemos hablar abiertamente del proyecto de fusión. Hubo un tiempo donde mucha gente decía que no, que eso era ficción, que no hay ninguna posibilidad de que dos países tan distintos sean fusionados, que fusión de qué manera. Yo creo que ya queda claro hoy en día y cada día se perfila mejor que eso es un proyecto real, no es ninguna teoría de la conspiración. Entonces algunas personas manejaban la idea de el beneficio de la migración haitiana, que algunos planteaban incluso de que era imposible que en la República Dominicana se construyera o que hubiera agricultura o que hubiera incluso seguridad privada si no habían haitianos. Entonces, hace algún mes quizás yo publiqué un artículo que se llama El efecto Rainieri. Yo dice, bueno, el efecto Rainieri, ¿por qué? Bueno, porque ciertamente la migración beneficia a ciertos sectores. En ningún momento se puede discutir que un haitiano hace un determinado trabajo, sobre todo trabajo sin ninguna calificación, por un precio que el dominicano no está en disposición de hacer. Decían, ves, ahí es donde está el secreto, el dominicano no quiere trabajar. Entonces yo decía, bueno, pero entonces en ese caso los americanos tampoco quieren trabajar, porque los americanos no se agachan a recoger fresa, ni tampoco se terican el dominicano a recoger una naranja. Entonces resulta que en la medida en que en un país crece la riqueza, las ocupaciones de menor remuneración, que son ocupaciones que no tienen ningún tipo de formación ni de tecnificación, obviamente van siendo desempeñadas por las personas que tienen menos calificación y en general por los migrantes. Entonces, no es que el dominicano no quiere trabajar, es que hay que hacer un acomodo de precios, pero eso está vinculado también a otro problema que es el desplazamiento lateral de los dominicanos de bajo ingreso hacia actividades que son grises o que son informales o que son simplemente ilegales. Entonces, ¿qué sucede? El salario que gana el haitiano no es su costo total, ese es el costo de la mano de obra en términos personales. El inmigrante tiene otro costo que está siendo cubierto de distintas maneras. Uno es mediante subsidios, un subsidio por la utilización del capital social, es decir, las calles que existen en un país, aeropuertos y demás, eso no cae del cielo. De hecho, la gran diferencia que hay entre los países subdesarrollados y los desarrollados no es el capital privado, sino el capital social. Cuando uno llega a un país como Estados Unidos, lo que a uno lo impresiona es el aeropuerto donde llegamos, las calles donde caminamos, el sistema vial por donde nos manejamos, las instituciones que tiene. Obviamente hay una gran diferencia también en lo que atañe a la propiedad privada, pero lo que realmente impresiona es el capital social. Cuando uno llega a otro país, uno está utilizando un capital social al cual uno no contribuyó, porque uno simplemente no nació ni se desarrolló en ese país. Después de eso están los subsidios por vía del sistema de subsidios que tiene el país, o sea, los servicios públicos. Los hospitales, todo el mundo sabe que los hospitales dominicanos están inundados de haitianos. La cuestión de las escuelas, todo el mundo sabe igualmente que las escuelas están inundadas de niños haitianos. Todos los otros servicios sociales, hay una aspiración que también se ha planteado, bueno, ¿qué de chulo tiene ser dominicano? O sea, se plantearía como que nosotros tenemos un sistema de seguridad social, que viene cualquier inmigrante, se declara incapaz de trabajar, y al otro día está recibiendo un cheque de $1.500 o de $2.000. Eso sería fabuloso incluso para los mismos dominicanos, que uno diga, mira, yo no puedo trabajar, yo lleno un formulario en una Secretaría de Estado y a partir del mes que viene me dan un cheque de 120,000 pesos para que yo me pueda mantener. Eso no sucede en la República Dominicana. Pero el tercer punto, que es quizás el más grande, el más grave, porque ese no se registra en ningún tipo de estadísticas oficiales, de PIB, ni nada por el estilo, es la degradación, el efecto que la indigencia tiene en los espacios públicos, que ya lo estamos viendo, tanto en el campo, ya lo estamos viendo en la ciudad.
ya lo estamos viendo en la ocupación de los parques, lo estamos viendo en la ocupación de las áreas públicas. Alguien fuera de cámara hacía la observación de que los inmigrantes ocupan algunas propiedades privadas, pero de forma medio velada, de tal manera de que socialmente no se aprecie la gran cantidad de que reside de forma en hacinamiento en algunas propiedades privadas. Entonces, a última fecha se despacha creo que fue el Consejo Nacional de Migración, una de esas agencias que están creadas a propósito de justamente de lubricar el proceso de fusión, con que en la República Dominicana lo que hay son 500 y pico de mil haitianos. No se hace una precisión de cuál es su estatus jurídico, pero una simple apreciación en la calle nos da cuenta de que obviamente esa no es la cifra. Eso tiene que haber sido una encuesta que ellos hicieron, como dije también en un artículo, quizás lo hicieron en Blue Mall, tomaron una muestra aleatoria, se fueron al Carol Morgan, tomaron otra muestra aleatoria y le dio un 5%, y entonces cuando uno mira para adentro en cualquier construcción, uno no ve 5%, uno ve en una construcción 95%. Cuando uno va a un hospital, uno no ve 5%, uno ve 30%. Cuando uno va a una escuela, uno no ve 5%. Y obviamente, como se hacen, como en todos esos trucos de cámara semitécnicos que se hacen, lo que hace es que se tira el número, pero se esconde el procedimiento, se esconde los formularios, se esconde la metodología. Entonces le dicen, ¿usted vio la metodología? Y le digo, bueno, yo no la he visto. Ah, no, pero usted debería buscarla. No, ellos deberían publicarla. O sea, en la medida en que uno quiere que algo tenga sustento técnico, uno debe publicitar el mecanismo mediante uno llegó a esa cifra, porque esa es una cifra que obviamente no tiene ningún sentido. Doctor Oroño, en la parte que no es laboral, ¿qué tú percibes de la presencia haitiana en la República Dominicana? Bueno, antes de yo entrar de lleno en esa pregunta, es interesante lo que está ocurriendo. El Caribe siempre ha sido, utilizando un cliché, una frontera imperial. Ahora la situación se pone inclusive más interesante porque volvemos a estar en el punto de mira, en el centro de una lucha imperial. En este caso, Estados Unidos y China, que son las dos grandes potencias. China, evidentemente con su necesidad de recursos y materias básicas, está ejecutando una gran ofensiva para hacerse de aliados en América Latina. La isla de la Hispaniola, República Dominicana y Haití, presenta un gran objetivo para China. China quiere invertir en grandes proyectos de infraestructura, específicamente en Haití, pero Haití no tiene el marco legal ni la capacidad de poder recibir esos grandes proyectos de infraestructura, esas grandes inversiones. Entonces, ahora, como dice el licenciado Osvaldo Santana, Montalvo, perdón, adquirimos una urgencia porque el proyecto de fusión adquiere una matiz inclusive nueva con actores recién llegados, que es como China continental. Entonces, seguimos semana tras semana la guerra de baja intensidad, pero que no cesa, en contra de la nacionalidad dominicana, con la invasión constante de indocumentados, en que el Estado dominicano no le pone ningún tipo de freno. Como dijeron también fuera de cámara, el haitiano indocumentado que no está en la República Dominicana es porque no sabe cómo llegar o no ha conseguido los 1.000, 2.000 pesos para moverse aquí. Eso el que quiera negar eso, lamentablemente está completamente errado. Tenemos que tomar las medidas ya para detener esta hemorragia, porque una vez el injerto ya esté adentro, no vamos a poder lamentablemente revertir este proceso. Hay algo que a mí siempre me gusta comentar. Dentro del proceso de justificación de la invasión, siempre hay algunos temas que se brincan. Y uno de esos temas, por ejemplo, hace un tiempito salió la encuesta esa que hace Amnistía Internacional o Transparencia Internacional. Y obviamente los niveles de corrupción en la República Dominicana son escandalosos.
Lo que callan es que en Haití los niveles de corrupción son peores que en la República Dominicana. Eso no se dijo, eso no se enfatiza. Entonces se hace una especie como de sublimación, de idealización de la situación del haitiano y nos perdemos en que la situación de Haití hoy en día tiene su historia. O sea, en Haití no solamente hay héroes, hay muchos villanos. Porque también se trata de poner que todos los villanos están del lado dominicano. Del lado dominicano. Entonces, ¿qué sucede? El proceso de colapso de la economía haitiana tiene su historia y tiene sus villanos, pero de eso no se habla. O sea, se habla simplemente de un pueblo que en su conjunto son víctimas de algún tipo de sino de la historia, de algún tipo de ¿cómo se llama? De eso cuando uno tiene como una... no me viene un karma. Un Foucault se dice a veces, ¿no? que uno no hay manera de que uno salga adelante. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro punto, que es cuando uno promedia. Tú dices, bueno, el de al lado tiene, que eso le llamaba yo en un artículo el álgebra canadiense. El de al lado es 0, ¿verdad? Porque 0 desarrollo y nosotros somos 1, porque la República Dominicana tampoco es precisamente una especie de modelo de desarrollo en el mundo. Aunque podríamos hacer 10 programas sobre la cuestión del crecimiento y ese tipo de cosas, pero no es precisamente un modelo de desarrollo. Entonces nosotros sumamos 0, que es Haití, y 1, que es la República Dominicana, y sacamos de repente España. O sea, si nosotros nos juntamos con los haitianos más dominicanos, nosotros vamos a lograr una economía pujante, de innovación, de grandes inversiones, capaz de exportar. O sea, de esa mezcla va a venir algo fabuloso. Entonces esa es la idea, que eso es mentira. O sea, si nosotros, se está viendo, si nosotros nos estamos juntando con las personas que tienen los peores niveles educativos, que no tiene organización, que no tiene registro civil, ¿qué podemos nosotros sacar de ahí? Y mientras tanto nuestro medio ambiente degradándose, el concepto de seguridad fronteriza degradándose también, los niveles de educación, las muertes en los hospitales de las embarazadas, todos nuestros indicadores, lamentablemente, como dice el licenciado, se van a ir a pique porque estamos fusionándonos lamentablemente con la nación más pobre y más atrasada del hemisferio. Tú lo ves todos los días, cuando obviamente el tema ya es un tema de no solamente de preocupación, sino hasta de asuntos coloquiales. ¿Qué es lo que nosotros vemos en las redes? Que los haitianos defecan en las calles. Que hay un haitiano que lo deportan de Chile por abuso sexual y que viene a la República Dominicana a establecerse. Exacto. Que hubo un haitiano que con un machete, dos guardias dominicanos, no. O sea, ¿cuál es la buena noticia? La pregunta es, ¿cuál es la buena noticia de la fusión? Entonces, hay una serie de descerebrados que quiere plantear el proceso de fusión como la salvación de la República. Pero es todo lo contrario. La haitianización es la destrucción de la República Dominicana. Pero ¿por qué no se plantea abiertamente para uno poderlo discutir? Porque tú oyes ahora mismo, tú te pones con una persona que esté con la fusión y no te dicen que sí. No, yo estoy con el cumplimiento de la ley, excepto con la sentencia. Eso es parte de la estrategia de rehuir el debate. Pero yo te voy a decir una cosa, si a mí me dicen vamos a hacer una fusión con Estados Unidos, Puerto Rico tiene esa discusión hace 50 años de si se fusiona, si es Estado libre o si es independiente y no ha podido ponerse de acuerdo. ¿Por qué no nos sentamos y decimos, ¿es o no viable la fusión? ¿Por qué sí? ¿Y por qué no? Es que ellos nunca le van a admitir bueno, pero tú no me puedes decir. Mira, hay dos cosas en el mundo. Hay dos cosas en el mundo que no se pueden. Y es que el territorio que hoy ocupa Israel se lo dejó Dios a los judíos. Okay. Ahí tiene el título de propiedad. Sí. Y que el tratado de Basilea hay que ponerlo en vigencia. Esas son dos cosas que no podemos con ellas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejar que las cosas ocurran y ya. Sí. Y mientras tanto... No, el cumplimiento de la ley. Óyeme. ¿Y cuando haya que devolver 1 millón de haitianos a Haití, entonces? Eso hay que cumplir la ley. No, es que la solución mía es diferente a la tuya. Ajá. Yo quiero buscar completar los 2 millones y legalizarlos los dos. Espérate, porque yo soy pragmático. Sí. Tenemos 2 millones ya. Ahora, de votantes ya
ya formalizamos una situación de hecho que es un golpe de Estado. ¿Tú has visto los golpes de Estado Sí. que después hacen decretos y meten gente presa porque ellos son gobierno? Sí. 2 millones. Ahora, que se lleven los otros 8 Ajá. para Estados Unidos, para Liberia, para Guyana, o para Canadá, o para Francia. Pero nosotros asumimos 2. No, es que no va a suceder. Que ya lo hemos hecho, ya lo No, estamos no, haciendo. Están aquí, es Están legalizar esa gente. Es más, tú le dices ahora mismo a participación, hágame el favor, tráigame la lista de los, nada más tenemos 200, tráigame la lista de 1 millón y no te la traen. No te la traen, porque es una discusión, porque es un programa pagado de USAID para eso. Perfecto. Y ustedes, tú no puedes competir con quien le pagan, porque a ti no te pagan. No, lo No, que y nos pasa- dicen racistas, nos acusan de racistas, No, eso es xenófobos, chantaje, asesinos. hombre. Lo Eso que es pasa es chantaje. que... Pero hay un plan. Pero está dile bien. que se lleven, que se lleven para allá. O tú le dices, esa niña linda de tu hija, cásala con haitianos. No, ni tanto ni tampoco. Eso sí no. Eso sí no. Pero no lo dicen. Hay dos cosas ahí. Por eso es que yo admiro al rey de Inglaterra, al príncipe. El príncipe Harry. Porque no es mejorar Haití, Se lo ganaron. es destruir la República Dominicana. Porque nunca se habla de renovar instalar el registro civil en Haití. Estados ni Unidos mejorar se Haití. hizo grande Ujú. llevándose los cerebros para Estados Unidos. Sí. No, están en Canadá, todos los cerebros haitianos están en Cuando Canadá. ellos necesitan Cerebro. algo, mira, a raíz de los años 70, nosotros tuvimos muchas visas que nos dieron a médicos dominicanos. ¿Sabes Médicos. por qué? Porque la mayoría estaba en Vietnam o necesitaban médicos para Vietnam. Yo estaba comiendo con 4 médicos dominicanos que tenían entre los 4, tenían cerca de 400 años. Y 3 de ellos habían estado en Vietnam. Desde que llegaron los reclutaron. Doctor, el punto es, hoy tenemos 2 millones, vamos a quedar en que tenemos 2 millones, legales, ilegales, con papeles o sin papeles, lo que sea, ok. Y vamos a suponer que esos 2 millones se quedan siendo 2 millones, que es un supuesto irrealista. Lo que hay que pensar es qué va a pasar dentro de 10 años. Esos 2 Y millones, 20, ¿qué van 30. a hacer? Porque hay un problema. Están haciendo. Sí, allá vamos. Montalvo, escúchame. Ve y saca a los haitianos de Constanza para que tú veas lo que te pasa. Separa la agricultura, porque no somos locos. Correcto. En Constanza, la agricultura, que ellos no tienen cultura de eso, aprendieron. Tú separa la producción de ¿Y vegetales. qué pasó con los dominicanos que ya no trabajan en el campo? ¿Por qué Ellos trabajan en el ellos campo? no le quitaron el trabajo. ¿Por qué no? Ellos no se lo quitaron, ellos vinieron para acá primero. Lo que pasa es que esto es un proceso que no se da en un solo lado. Exacto. Es un Y proceso... mira, ahí pasó un fenómeno que yo a los sociólogos perdóname, tenemos Sí, tiempo, que a los sociólogos le critico. ¿Tú sabías que el lugar en donde han adoptado más niños y lo han sacado de Constanza en el país y en el mundo es de Constanza? ¿Sabes por qué? Porque tienen un biotipo que es buscado y cuestan barato. Tú no encuentras niños blancos que vendan en tu aparte. No. Entonces ahí aparece. Marillo Fernández. Y entonces esa gente se desplaza. Es un juicio muy Pero estoy reciente. hablando de miles, en 20 o 30 años son miles. Y te enseño, muchachos que están aquí en la capital, que ellos no saben de dónde fue que lo adoptaron. De Constanza. Hay algo, Y doctor. espérate, eso desplazaron y dejaron el campo sin muchachos, porque le daban 50,000 pesos por el hijo. Hay algo, doctor. Nosotros en más de una ocasión hemos hablado de la captura de los políticos dominicanos. O sea, los políticos latinoamericanos son muy baratos. Y eso también es conveniente, porque el político latinoamericano con un par de millones tiene, con una villa, con una chula y bebiendo whisky ya se siente realizado. Sí. Ya él llegó, ya él es parte del mundo y de la vida. Entonces los americanos saben eso. Y dan, eso es parte del ¿verdad? Y entonces llega un momento en que, bueno, ya ese individuo, ya sea político, gobernista, oposición, comentarista, el que sea, porque están todo es más o menos la misma lógica, ya está capturado. Entonces es una persona dúctil, es una persona fácil para llevarlo a las posiciones que son de interés para los Estados Unidos. Pero eso es fácil. Pero, déjame nada más esta segunda idea. Entonces, ¿qué pasa?
La pregunta es, ¿qué hace el dominicano desempleado? Porque también vive. Aquí se habla de los ninis. Y no hablamos, los ninis parece que ni trabaja ni estudia. La juventud dominicana que es nini, ¿qué hace? Porque no se mueren. Entonces obviamente consiguen su ingreso de alguna manera. Lo consiguen de forma ilícita, como un subsidio lateral, porque a alguna gente se le olvida que en términos estrictamente contables, el robo es un subsidio lateral, porque a la laptop no le importa quién es su dueño. Entonces, ¿qué está haciendo esa franja inferior de la juventud dominicana? ¿De qué está viviendo? Y obviamente está en una situación lamentable, porque está en condiciones de desempleo, muchas veces en condiciones de incapacidad de proveerse de una manera sistemática de un ingreso, o se está metiendo, se está prostituyendo. Entonces ese otro punto que no estamos viendo. ¿Por qué se desplazan? Porque también hace sentido, y lo he planteado más de una vez. Yo le digo a cualquier persona, mira, yo necesito que tú me hagas un hoyo, que tú te vas a tomar un día entero y yo te voy a dar 350 pesos. Y me dicen, no, yo por 350 pesos no voy a hacer ese hoyo. Pero eso no tiene que ver que sea dominicano, un mexicano tampoco lo hace, un gringo no lo hace, un salvadoreño no lo hace. ¿Qué hay que hacer? Doctor. ¿Qué hay que hacer? Porque yo sí propongo, yo creo que los muertos se entierran. Tú no lo puedes velar toda la vida. Ahora, frente a una realidad, ¿qué hay que hacer? Pelear con una sentencia a favor y en contra. Doctor, decirle al director de migración que le pida al ministro de las Fuerzas Armadas que ponga un guardia cada 2 metros. Yo no sé qué hay que hacer. Hay que regularizar a la cantidad y a la calidad de haitianos que la economía dominicana puede absorber de forma productiva. Eso es lo que Eso es un paso. Lo primero que hay que hacer es construir una barrera física que le dé soporte a la barrera legal fronteriza. Mira, eso es. Lamentablemente es así. Hay que empezar por ahí. Los abogados tienen una... Si no existieran vallas y verjas. Es una pena que haya usado la figura uno que no es abogado. Los abogados usan una cosa, para obtener algo, usan una figura. Lo que él acaba de decir es mortal. Que solamente le demos visa y entremos aquí a los haitianos que nos hagan falta y que ellos estén capacitados para llenar esos cargos. Claro. Si necesitamos médicos, haitianos. Sí. Si necesitamos ingenieros, haitianos. Si necesitamos personas que manejen computadoras, haitianas. En Canadá es así. Entonces, él lo que me está planteando es que nosotros no necesitamos los haitianos porque ninguno de ellos califica para nada de eso. ¿Para qué califican? Para trabajos imposibles. Señores, les voy a dar las gracias porque el invitado anterior a ustedes se perdió. Se perdió. Y apareció ahora. Vamos a darle las gracias. Lo bueno es que este tema continúa y va a continuar. No, aquí va a continuar. No, y está llegándole ya Yo me espero convencerte de que los 2 millones vamos a tener que legalizarlo. Cuando tú te des cuenta. Pero oye, por cansancio te voy a convencer. Porque, bien. Óyeme, tú tiras una piedra donde hay personas en República y se le pega a un haitiano. Seguro, de tanto que hay. Pero eso no quiere decir que hay que hacer. hacer. 5%, doctor. Pero eso no y va a ser el tema. Tú ves eso. Tú vas a ver hasta gente de izquierda hablando de cumplir con las reglas de la migración. No hay por qué aceptarlo. Bien. Aunque sea una Nos situación vemos, mala. señores. Okay. José Antonio Logroño y Osvaldo Montalvo. Sí.